Cuando pensamos en Miami, seguramente se imaginan esto que tengo detrás de mí. Grandes edificios, el downtown de Miami con sus modernos rascacielos, con la playa de Miami Beach, paseando por la Ocean Drive. Pero Miami no es solo eso, o por lo menos no es siempre lo que nos imaginamos cuando pensamos en esta ciudad. Pero hoy yo no te voy a mostrar esto, porque Miami tiene otra cara. Un lugar donde nadie quiere vivir en esta ciudad. Y los que viven allí, más bien se van. ¿Pero por qué se van? Eso es lo que precisamente vamos a ir a investigar yendo hacia esa zona. Desde este punto, desde el downtown de Miami, justamente estamos al lado del Brickell City Center, que es un conocido centro comercial de la zona. Vamos a tomar el auto y vamos a ir hasta allá, que nos va a demorar unos casi 40 minutos aproximadamente desde este punto. Si estuviésemos en el área del Doral, vamos a tardar como unos 25 minutos porque está más cerca del Doral que de esta zona. Pero antes de tomar ese auto, yo les quiero mostrar los alrededores. Vean esto. Y claro, ¿quién no va a desear vivir por acá? A quien le guste la modernidad, estar en los centros de las ciudades más importantes, miren, con todo el tema del transporte disponible, con muchas fuentes de empleo a su disposición, o por lo menos más que en otras zonas diferentes a la ciudad, por lo menos las más alejadas. Obviamente que esto te parecerá fabuloso, ¿no? Pero ¿por qué en aquella zona nadie quiere vivir? ¿Cuál es la razón? Vamos a ir a investigar. Vámonos para allá. Que por cierto, como ven, vamos a ir en auto particular. Aunque bueno, particular mío no es de alquiler. Yo renté esta vez con Rent Smart, Car Rental, porque miren, me pareció que es la mejor opción que hay hoy en el mercado acá en Miami, por ejemplo. La facilidad que te dan para tú poder tener el auto al momento de aterrizar es una locura. O sea, yo esto no lo había experimentado nunca en ninguna otra parte. Ofrecen un servicio realmente VIP, podríamos decir, porque después de que tú pasas todo el control de migración, o sea, te reciben allí, te acompaña un chico de la compañía, te ayuda con las maletas y el auto lo tienes apenas sales de la zona de migración en el área de estacionamiento. O sea, no tienes que ir a una oficina, no tienes que hacer el papeleo común que normalmente se hace, no tienes que hacer la fila, que normalmente hay fila para poder esperar tu turno. Es un tema, el tema del alquiler. Pero aquí fue, miren, súper fácil. Es como que si un familiar te prestó el carro. O sea, simplemente te dieron la llave, aquí lo tienes en el estacionamiento y dale. Así. Pero véanlo ustedes mismos y regresamos. Yo quiero decirles esto. Yo estoy con Héctor, de Rent Smart. ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, muy bien. Esta es primera vez que me pasa. Héctor me está comentando porque justo me recibió ahí, como ustedes vieron, a la salidita ahí después de migración. Y me está diciendo, cualquier cosa me llama, pero no creo que el carro te falle porque ¿de dónde vienes? De West Palm Beach a buscar los carros en la Toyota. O sea, vienes del dealer con el carro nuevo. O sea, sí. Yo voy a estrenar el carro. Sí, es ese que trae. ¿Es ese blanco? Sí. O sea, que si yo veo el kilometraje no debe tener ni 100 kilómetros. Debe tener unas 40 millas, por lo menos. Qué loco. Esta vez agarré los servicios de Rent Smart porque tienen algo particular, que el servicio es totalmente VIP. Te vienen a buscar, te ayudan con las maletas, ahí está el otro chico. Te entregan el carro justo aquí, miren. Acabamos de salir del aeropuerto allí, caminé 5 minutos. No hace fila, que normalmente en un rental car es un fastidio porque hacen una larga fila, que te pongan los datos, pagar, no sé qué. Es todo un rollo. Con ellos, mira, es primera vez que me pasa esto. Y además, es tarde, son las 11 de la noche. O sea, sin importar la hora, ellos también aquí están disponibles. Que es lo más tarde que has venido con cliente. Digamos hasta la 1:30. ¿De la mañana? Sí. Por rental car normal no te trabajan. Tienes que esperar hasta la mañana siguiente que lleguen. O sea, a las 5 o 6 de la mañana otra vez. Correcto. Con nosotros lo que puedes asegurar es que el carro va a estar disponible en tu reserva y que lo que te dijimos en el contrato de hecho está impreso. Ya venimos con el contrato impreso. Qué brutal. No va a haber cargos ocultos, somos bien transparentes con lo que te cotizamos. Qué brutal. Creo que no caminamos ni 3 minutos. No, nada. O sea, el carro está mismo como a 3 minutos de donde tú sales, porque normalmente para llegar a los lugares convencionales hay que caminar como 20 minutos. Sí. No, Mucho. es una locura, es una locura. Les voy a mostrar lo de las millas, me da curiosidad. Miren, 49 millas. Miren eso. O sea, este carro está salido de la agencia ahorita, lo que le tomó llegar hasta aquí. Huele a nuevo, no puedo decir que no.
Miren, Héctor me dijo algo muy importante, que jamás, ya en todas las veces que he venido a Miami, alquilo carro, nunca me dicen, si me para la policía, ¿qué es lo que tengo que mostrar? Nunca he sabido. A lo mejor es básico, pero nunca me lo han dicho. Bueno. Y es el contrato como tal del... Contrato que avala que puedes manejar el auto y ella también que está de segunda conductora. Y el registro del auto. Sería básicamente estas dos cosas y la licencia de conducir. Qué brutal. Eso yo no lo sabía. Y mira que te pueden parar porque aquí las leyes hay que... Estar derechitos. Derechitos. Sí. No, esto está brutal. De verdad, gracias Héctor. Y bueno, cualquier duda te llamo, pero no creo. Me llamas, tienes mi número. Me puedes llamar a cualquier hora. Va, Héctor. Bueno, miren, ya estamos llegando al primer punto que vamos a estar visitando. Y fíjense que aquí ya el monte está crecido. Aquí no está todo impecable. Y de todos los lados, miren, por este lado también. Por este lado ahí en el medio, todo lo que está por allá. Y como son áreas verdes como más amplias, que a diferencia de a lo mejor lo que encontramos en el downtown, que no hay prácticamente sino concreto y alguno que otro árbol, estas áreas ya son un poco más extensas, ¿no? Y eso es lo que vamos a encontrar aquí. Vamos a encontrar área más rural, como de campo, donde pues la gente viene y cría sus animalitos, cosecha, siembra. No hay tanto comercio, que es muy común acá, que siempre hay algo a los lados. En la autopista nada más se ve. Sí, exacto, es verdad. Y donde hay un poquito de cosas es aquí, pero ya como más industrial, no sé. Y cada vez en nuestro recorrido nos vamos a estar adentrando más a la parte rural, porque este es como el principio, ¿no? Que ya les voy a explicar dónde vamos a llegar. Bueno, miren, esta es como la entrada al pequeño pueblito que vamos a estar visitando, que está por esta zona, que justamente tenemos aquí la oficina postal. Fíjense que es una oficina postal bien sencillita, nada moderna, con su bandera estadounidense ondeando, muy bonita. Bueno, ¿y dónde nos encontramos exactamente? Pues aquí, en Cowley Square Historic Village. Así se llama este lugar, que pues evoca otra época del siglo XX del sur de la Florida, porque estamos al sur de la Florida, en lo que sería parte de Miami-Dade, ¿ok? Esto sigue siendo parte de Miami-Dade, aunque estemos tan lejos de lo más conocido desde donde venimos anteriormente. Aquí ustedes lo que van a poder hacer es un recorrido. Aquí tenemos un mapa de las distintas cosas que hay disponibles, ¿verdad? No es un lugar enorme, es un lugar bastante modesto, en donde ahorita todas las construcciones antiguas que todavía permanecen en pie, hoy día son restaurantes, sitios para comer, sitios para hacer algún evento, alguna boda. Ya ahorita vamos a estar recorriendo un poco de eso, pero ustedes se preguntarán, ¿qué era esto antes? ¿Por qué en la actualidad hay tantas cosas quizás de hacer para venir a disfrutar y esto? Bueno, esto tiene una parte histórica, ¿no? Y ellos han querido mantener y evocar ese ambiente pintoresco de esa época antigua del sur de la Florida. Y precisamente esta área tuvo un auge cuando precisamente un hombre construyó el ferrocarril, y por eso está ese ferrocarril allí. Y es que precisamente Cowley Square fue fundado en 1903 como una pequeña comunidad agrícola, en la época en que Henry Flagler construyó un ferrocarril en el sur de la Florida. Y aquí mismo tenemos parte de ese ferrocarril para que quede el recuerdo. Inicialmente fue un asentamiento para los trabajadores del ferrocarril y de las plantaciones circundantes, pero tras la Gran Depresión cayó en el olvido hasta su restauración en la década de 1970. Como a lo largo de la historia hemos observado y en el presente todavía no nos salvamos, porque eso sigue sucediendo, los pueblos siempre se van quedando sin gente, ya sea por situaciones puntuales, ya sea por, bueno, expansión de la ciudad, por falta de empleo, porque los jóvenes ya no consiguen pues como crecer en estos lugares tan pequeños. Eso fue lo que le pasó a este lugar, fue totalmente abandonado, y en 1970 dijeron, bueno, miren, vamos a meterle mano, vamos a restaurarlo y vamos a hacer pues de este lugar un lugar por lo menos de ocio, para el turismo, para que la gente recuerde aquella época pasada, y por eso poco a poco se ve un poco más de movimiento en esta zona. Pero la verdad es que nadie quiere vivir por estos lados, más allá de venir puntualmente de visita o a pasar una tarde, salir del ajetreo de la ciudad. Pero realmente tú decides venirte a vivir para Miami porque vives en otra parte de Estados Unidos o porque eres un inmigrante, como muchos de los que me puedan estar viendo, no va a decir yo me voy al sur de la Florida pero bien lejos, o sea, es de los últimos lugares que tú vas a escoger. Ahora, el Doral, sí, ahí llega muchísima gente, inclusive tantos venezolanos, por ejemplo, en mi caso como soy venezolano, tantos venezolanos llegan al Doral, tiene un apodo ahí que le dicen Doralzuela.
de tantos venezolanos que hay. Pero realmente pocas son las personas que se siguen alejando porque claro, ya para este lado hay mucho menos empleo, muchas menos oportunidades, como que es más difícil un poco la vida en ese sentido, a menos que tú seas un jubilado, un retirado que ya pues tenga una renta fija y pues te puedas ir a vivir para donde tú quieras. Y si lo que a ti te gusta es estar alejado de ese bullicio de la ciudad, pues quizás este es el tipo de lugares ideal para ti. Aquí van a poder encontrar antigüedades como esta linda señorita, no mentira, esta joven y preciosa. Ah, miren, Esta antigüedad, Angie. yo soy parte de la tienda. Mentira. No, mira, ¿sabes la que estoy viendo ya dentro? Una máquina de escribir, pero bellísima, que en la casa se vería espectacular. Bueno, miren, parte de las tiendas que van a conseguir es como este tipo de tiendas de antigüedades que tienen este estilo, miren, casitas muy antiguas, de madera, muy pequeñitas, con jardines. Así eran las casas al sur de la Florida. Y así todavía siguen habiendo algunas por allí en algunas zonas, pero este es el tipo de lugares que van a poder conseguir. Tenemos una tienda aquí de antigüedades, miren eso por allí, donde van a poder encontrar un montón de cosas. Miren, algo que evoca muy bien esa época es tener mecedoras en el porche de la casa. Miren cómo las tienen allí, ¿eh? Esto era clásico en estas zonas y en muchas casas antiguas. Miren, esta es como la plaza principal del pueblito. Aquí está la fuente. No hay mucho movimiento, prácticamente somos los únicos visitantes a esta hora. También vamos a tomar en cuenta que estamos a día miércoles, no será entre semana que viene mucha gente para estos lados. Y además estamos en el mes de octubre, finales del mes de octubre prácticamente. Fíjense, esta es otra tienda. Vean la estructura de la casa. Una casita bien antigua, con porche de madera, elevada del suelo, por si acaso un cocodrilo viene aquí. Esta vende que si, miren, sombreros. Esta es ya más de ropa, pero miren qué bonita la tiene en la tienda. Miren, tenemos un gran gallo. Miren, ese gallo hace un sancocho con un poco de gente, ¿eh? Miren, encontramos gente, 2 personas ahí. Miren el gallote. Ven, aquí tenemos más casitas. Esta, por ejemplo, es una florería. Tenemos una gift shop por allá. Miren, esto está bastante pintoresco, ¿eh? Muy bonito. Y esto es lo que van a conseguir mucho, ¿eh? Este tipo de jardines tropicales. Y van a poder, pues, también hacer un pequeño paseo. Si lo que quieren es simplemente echar un vistazo, también lo pueden hacer. Vean, por ejemplo, el tipo de restaurantes que van a poder conseguir aquí. Son súper antiguos, miren, con barandas de madera, mesas así antiguas. Un fin de semana esto debe estar muy movido, pero lamentablemente no vamos a poder venir un fin de semana y pues este es el día que tuve pues disponible para poder venir a grabarles. Si ya tú estás viendo este video más cercano al mes de noviembre, a partir del mes de noviembre hay muchas más actividades porque las granjas circundantes ofrecen más actividades, ofrecen comida. Hay unas que abren a partir de esa fecha, aunque como les dije, estamos en el mes de octubre y sí que vamos a conseguir muchas actividades que hacer también. Vean, por ejemplo, esta casa. Miren, totalmente de madera, súper ese ambiente antiguo, ¿no? Aunque miren, una casa así, en Miami como tal, te vale como $400,000 y son casas súper viejas. Aquí no sé cuál es el precio promedio de una propiedad así, aunque esto, como les digo, ya es algo más turístico, son tiendas. Qué locura ver esto, ¿ah? O sea, no creí que tan cerca del downtown de Miami se podía conseguir algo así tan diferente, tan pintoresco. Que decimos que es pintoresco y muy diferente a lo que podemos encontrar a 20 minutos a la ciudad, pues esto es muchísimo más moderno de lo que pudiésemos conseguir nosotros en nuestras zonas rurales o por ejemplo en nuestros llanos. Bueno, eso sí es verdad. Esta zona, a pesar de ser muy rural, es bastante moderna. Ya quisieran quizás muchos pueblos en otras partes del mundo de zonas rurales tener la infraestructura que estamos viendo en este lugar. Obviamente ha sido renovado de alguna manera, pero fue renovado a como era originalmente. Este pedacito que, como les mostré al principio, donde estaba el mapa, es como una cuadra. Miren, es todo esto por aquí, toda esta zona que hemos estado recorriendo. Una cuadra llanera. Una cuadra llanera y el principio por donde entramos es ahí. Y todo esto sigue siendo como esta parte turística, ¿no? Esa casa que está allí es un salón de spa. Simplemente aquí la gente llegó y dijo, bueno, vamos a hacer un negocio de todo esto para el que quiera, bueno, tener una experiencia rural. Y tiene mucho sentido las cosas que hemos logrado ver, porque no es que vamos a conseguir tal vez una tienda de ropa o algo de marca. No, hemos visto lugares que son para cuestiones holísticas, clases de tarot, este lugar es un spa, el otro lugar ofrece pues una cama de cuarzos para acostarte. Me imagino que también todo ese tema espiritual, entonces se adapta al lugar, que es un lugar donde deberíamos entrar y salir, que esté tranquilo, que no haya ruido. Entonces miren, lo que escuchamos son los pajaritos. Sí, señor, y uno que otro carro pasando. Por allá tenemos también unos tractores. Qué belleza esa máquina verde. Miren, por ejemplo, ese lugar. Ese es un camión, un food truck. Ahorita está cerrado, pero fíjense, es al aire libre con las mesas, tipo esas
de picnic. Miren estos tractores viejos aquí, estos camiones viejos. Si se estaba preguntando cuánto puede salir un autobús turístico de este tipo, así que parece como un tren, un tranvía antiguo, pues $25,000 aquí en esta zona. Pero bueno, a ver, si ya lo están vendiendo, a lo mejor un buen negocio no será, porque es que si nada más dependes de los fines de semana para venir aquí y hacer negocio, pues es difícil, porque si no es todos los días, es difícil. Pero es que miren, si nos fijamos más detalladamente en el centro, miren que hay un poco de máquinas antiguas, desordenado un poco, de campo. Bueno, hay lugares donde no van a poder entrar, como por ejemplo este que está indicado, puede ser un lugar pues simplemente privado y la gente pues no quiere turistas por ahí redondeando su propiedad. Pero tenemos varias maquinarias que podemos ver, así agrícolas. Bueno, vean esta vasta zona verde aquí y esas casas allá enormes al fondo. Esto es imposible de ver en el centro de Miami, imposible. O sea, esto me parece aquellas películas, miren, de no sé, de Luisiana, donde quieren evocar como esa época antigua, de los esclavos, de esa época en la que, bueno, Estados Unidos vivía de la esclavitud, ¿no? Increíble, ¿no? Y es en parte por este tipo de cosas que, pues, la gente no quiere vivir aquí, porque no hay nada. Es simplemente como un lugar quizás de retiro, un lugar para simplemente desconectar y no para vivir, de poder trabajar y de poder hacer una vida, quizás formar una familia y tener un empleo importante en el que gane suficiente dinero. Pues eso por estos lados debe ser bastante difícil. Pero miren, si les soy sincero, me gustaría vivir más en una zona así, que quizás vivir en el área de edificios y las partes costosas. Fíjense esta parte aquí como están construyendo casas nuevas, no porque, bueno, sea un área retirada, no hay gente que pues termine viviendo en estos sitios o que compre en estos sitios, porque fíjense que todas esas casas son de construcción nueva, las están terminando todavía. Y no son tipo granjitas. Son modernas, esas sí son más modernas. Por ejemplo, esta aquí con todo esto. Con la cerca típica, pero perfecta, estadounidense, miren, la cerca blanca típica estadounidense, que solo la vas a ver quizás en estos sitios así, porque en la ciudad no es muy común, tampoco hay el grande espacio para eso. Miren, ven todos estos lotes y dicen vendido, todo esto dice vendido, están construyendo. Disponible esta. Sí, miren, esta ya le tienen el techo hecho. Vendida. Yo no sé si eso será una casa completa entera o... Es demasiado grande. Son enormes. Yo imagino que son divididas en dos, supongo, ¿no? Vean esas de ahí, qué lindas los jardines. Y por cierto, como estamos en época, en el mes de Halloween, ya hay casas que tienen adornadas con Halloween allí. No sé si se llega a ver. Miren, detallazo, que voy a pararme justo enfrente de este de acá, es que miren los buzones como son aquí. Todos son diferentes. Miren, los típicos buzones estadounidenses también, pero bien coloridos, bien personalizados. Dime, ¿tú nunca habías visto un buzón con una jardinera abajo? Eso solo se ve en estas áreas alejadas. Y ya les voy a comparar, por ejemplo, este es metálico. Miren este de aquí, es diferente también. Este sí le subes la palanquita cuando hay algo. Cartas, miren. Esto es simpático de ver porque uno normalmente está como influenciado por la cultura estadounidense a través de las películas, a través de Hollywood. Y entonces son ese tipo de detalles que por lo menos en Venezuela eso no existe, ese tipo de buzones. No es normal ver ese tipo de buzones en Venezuela. Y pues realmente es simpático cuando al fin los ves así. Pero... Bueno, no sé si me equivoco, pero creo que el correo no existe, ¿verdad? Creo. No, sí existe, pero que te lleguen cartas a la casa. Tal vez debajo de la puerta o... Te las lanzan, a veces las lanzaban. Antes, yo creo que ahorita ya nada funciona así. Bastante. Y ahorita casi no, todo el mundo, bueno, manda email. Además el servicio postal no es muy bueno. Ok, vean esa casa. Qué locura de casa. Vean el frente de esa casa. Wow. Vean qué opulenta, ¿no? ¿Cuántos carros tiene? Y carros enormes, de los de enormes. granja. Mira el caballo, mira el caballo ahí. Un caballo como de bronce, no sé. Qué locura. ¿Pero qué es esto? Qué locuras de casas aquí. Como excéntrico, ¿no? Bueno, mientras Gabriel maneja, yo estuve haciendo la tarea y bueno, resulta que se pueden conseguir aquí casas de 3 habitaciones y 2 baños por $475,000 o llegar a precios de hasta $700,000. Todo va a depender de qué específicamente, del pie cuadrado. Y es que mientras más pies cuadrados tenga la casa, este puede salir en $2,300 y tal de dólares,
mientras que más pequeño el pie cuadrado, o sea, mientras más pequeña la propiedad, puede costar unos 1.500. Hemos llegado a nuestro siguiente punto y es de Berry Farm. Entre las múltiples granjas que van a conseguir aquí para hacer diferentes tipos de actividades, vamos a ver qué nos ofrece esta para hacer. Ahora, ustedes se estarán preguntando a la altura de este video, pero ¿dónde exactamente estás? Porque nos has dicho varios nombres del pueblito y la cosa, pero ¿cómo se llama el área? Bueno, esta área es conocida como The Redlands. Realmente es Redland, pero todo el mundo le conoce como The Redlands. ¿Por qué? Porque son tierras rojas. Y es precisamente por esa tierra roja que se hizo conocida y por eso es que hay tanta zona de campo y tanta zona de siembra y cosecha, porque la tierra es rica para sembrar y obtener frutas, verduras, vegetales y todo lo que se les ocurra que provenga de la tierra. Bueno, a ver, ¿cuánto cuesta la experiencia en esta granja? Las dos personas que estamos hoy acá, dos adultos, son $22. O sea, son $11 más impuestos. Termina quedando en $23.54 dos personas. Tenemos aquí para comer, tenemos un bar, alguna bebida, algún jugo refrescante, tenemos café también, combo de hamburguesas en $20, por ejemplo, una tostada simple en $12. Y pues eso es lo que van a obtener aquí en esta granja. Un lugar para esparcirse, comerse algo de este solazo que está haciendo. Tenemos helados también. Pueden disfrutar de un paseo en tractor. A pesar de que no hay mucha gente, esta granja está abierta. Yo pienso que si yo tuviera un bebé y viviera aquí y quisiera que él jugase, yo posiblemente viniera a eso de las 5 o 6, de modo de que ya no esté haciendo tanto sol y que sea como el momento también de comerse algo de la cena, como para, dale, hacemos esta actividad, vamos a la casa, te baño y a dormir. Ven, ya aquí dejan el lujo de pasear por la Ocean Drive y se montan en este tractor bien rudimentario y que les den un paseo por toda la granja por aquí. Hay muchas áreas amplias para venirse a comer algo de lo que puedes adquirir por aquí. También tienen estas áreas de parque para niños. Miren esos colchones. ¡Ey! Eso está súper cool. Miren eso. Es un trampolín. Tiene límite de peso. 250, claro. ¿Te puedo montar? Yo creo que sí. Yo creo que no hay problema. Es solo para niños. Y que es solo para niños. Miren, allí como buena niña. Como han podido notar, tiene muchas áreas de parques para niños y para disfrutar con los más pequeños. Es un área bastante familiar. Pero miren esto, yo no tenía ni idea de que esto estuviese por aquí, por esta zona. Fíjense aquí cómo preparan los campos, porque estas granjas son turísticas, pero también pues hacen sus siembras para las mismas actividades que ofrecen. Mira, ya está aquel camionzote pues regando toda la siembra que tienen allí. Y es por esto que también la gente no quiere vivir por esta zona, porque la mayoría de los trabajos que quizás se puedan conseguir fácilmente sean para trabajar el campo. Y sabemos, y para los que no sepan, miren, el trabajo de campo es uno de los más difíciles de hacer. Requiere mucho esfuerzo físico, jornadas largas de trabajo, bajo el sol. Entonces, a ese tipo de trabajo mucha gente pues le huye. Bueno, la verdad es que es impresionante el chorro de agua que suelta ese camión. Miren la distancia en la que está ese camión y el agua llega casi que a la punta de esta parte del terreno. Miren eso, qué locura. Si ese camión quisiera mojarme, me moja, a pesar de la distancia en la que está. La Clarabella, Maguilín. y Maple Bear. Tienen aquí su techito, tienen además ventilador con su pasto allí, pero que van a estar yendo aquí al sol. Nosotros nada más. Entre otras cosas que van a conseguir aquí, calabazas, girasoles. Por aquí tenemos un gran girasol. Miren qué lindo este girasol. Por ahí vi unas chicas, miren la abejita. Miren el laberinto del maíz. ¡Ey, qué cool! Qué loco pensar que estoy donde estoy y hay esto. Los maicitos, la mazorca. La verdad es que es un laberinto, miren. Bueno, yo no sé ustedes, pero estoy disfrutando mucho esta experiencia. Esto está demasiado fino. Ojalá yo chiquita hubiese tenido algo parecido. Es verdad, para los niños está súper cool. Si uno se está divirtiendo, imagínense los niños aquí. Eso sí, tráiganles bastante protector, ¿oyeron? Miren, ya nos perdimos y nos mojamos. Porque el camión está echando agua, yo no sé si se ve. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tienen un contenedor aquí con algunas cosas. ¿Dónde está Ari? No es smoking. ¿Y esto para qué? Porque Es una yo no puedo estar lavadora. ahí y yo, ¿Y pero qué hacen ustedes ahí? Estoy perdido en el laberinto. Miren, aquí está este tractor y estoy descifrando cómo se le monta un tractor de estos. Pero sobre todo cómo se le sienta, porque ese asiento está peligroso. Si saben a lo que me refiero. Ay, Dios. A ver, aquí. Obviamente no me voy a sentar.
Esto sí debió haber sido rudo trabajar con estos tractores, porque los de hoy en día son suavecitos. Pero yo imagino que estos eran difíciles de trabajar, ¿no? ¡Ey! Miren esta parte. Esto está brutal. Estos son trampolines de agua y no te mojas. Esto yo nunca lo había visto. ¡Qué divertido! Es como una cama de agua enorme. Lánzate. Cuidado. Aprovecha que no hay niños. Miren, para ese ejercicio está bueno porque, Duele, ¿verdad? o sea, Es como trotar en arena o peor. resistencia, algo así como trotar en la arena como en esas dunas. Qué loco, como no se bote el agua. No, esto está espectacular. Está buenísimo. Hay un campo de calabazas. Todas calabazas, miren. Yo tengo las ganas de agarrar esta calabaza. Uy, qué linda. Son como las las películas. Sí, A las que justamente. les hacen la carita. Sí, y es que bueno, estamos en mesas de Halloween. Nada, esto está brutalísimo. Ya tiene mucha temática de Halloween acá. Y vimos otra por allá que la tiene todavía arrumada. Me imagino que poco a poco la irán colocando. Miren, los espantapájaros. Y aquí estamos llegando al mercado, donde pueden adquirir cosas de la granja. Miren, las calabazas. Me imagino que mucha gente de la zona vendrá aquí, compra la calabaza para hacer las decoraciones de Halloween. También venden, miren, franelas, el maíz, tienen miel. Miren, te venden mermeladas también, caseras. Esta es de piña. También tienen de, a ver, me imagino, miren, de guayaba. Tienen por aquí pepinillos. Y tienen esta zona que es el Juice Bar, donde se pueden tomar un jugo fresco, smoothie, lo que ustedes deseen. Se pueden preparar un bowl con diferentes tipos de frutas, todo bien fresquito. Bueno, para que tengan ideas de los precios, por ejemplo, el bowl te puede salir en $12, el jugo en $8, los smoothies en 7, los shots en 4. Bien, aunque no lo crean, esa casa de ahí de campo está totalmente abandonada y tan bonita que se ve, pero miren, no hay nada, tiene hasta graffiti. Y bueno, como han podido ver, en esta época del año, en esta zona se da lo que son los girasoles, las calabazas. Ya están preparando el terreno para las fresas, pero eso ya es más para invierno, así que de momento eso no lo vamos a poder ver hoy. So listen now, the night falls down, a new day breaks. Bueno, ahora vamos a nuestra siguiente parada, que voy a ir porque es súper famoso el lugar aquí en The Redlands, pero en esta época de octubre todavía está cerrada, o sea, abre a partir de noviembre. Pero quiero ir a contarles algo bien especial de ese lugar porque es famoso, así que vale la pena ir. Además que estábamos a menos de 10 minutos en el auto, así que así nos da para ver más de los alrededores, que lo que hemos visto hasta el momento han sido granjas, espacios verdes, amplios. Y llegamos a otro sitio bastante conocido y famoso de The Redlands y es el Monkey Jungle. Vamos a ver cuánto cuesta la entrada, todo lo que tiene este sitio por ofrecer, pero me imagino yo que ya deben de imaginarse qué es lo que vamos a ver aquí, ¿verdad? Bueno, les cuento, ya compramos las entradas, cuestan $20 por persona, con impuestos son $22.40, te cobran $1 si quieres alimentar a los monitos y te venden estas cajitas que ya ellos tienen allí. Sí, cranberries deshidratadas. Cuestan $1, así que compramos dos para poderlos alimentar. Vamos a ver cómo es la cosa. Miren, tienen dos maneras de disfrutar el lugar. O como nosotros lo vamos a hacer con la entrada general, que es por tu cuenta, o pagas la guía, que dura más o menos 1 hora y media, y vas con un guía, ¿no? Haciendo el recorrido y además tienes contacto con los animalitos. Sí, ellos te dan como comida y ellos se te montan por todo el cuerpo. Para un niño está cool. Es verdad, pero a mí no me gustó esa experiencia, la verdad. No me gustaría tocar a los monitos. Y tampoco los $150 que vale La por experiencia. persona. $300, se volvieron locos. Yo mejor los veo por aquí. Entonces, en vez de que los animalitos estén encerrados, ellos están libres por aquí y nosotros somos los que estamos como encerrados en estas jaulas, ¿no? Para no tener contacto directo. Entonces vamos a poder alimentar a los monitos, pero en lugares donde específicamente puedes dejar el alimento, que fue lo que nos explicó el chico. ¡Hola! ¡Hola, linda! ¡O lindo! ¡Hola! ¿Estás emocionada? ¿Estás feliz? You are happy. ¡Qué linda! Bueno, miren lo que hacen. Ustedes agarran y en estas tazones que están aquí colgando, ustedes les dejan la comidita y el monito lo jala hacia allá arriba, que tiene como una especie de huequito allí para poder sacar lo que ustedes le coloquen. Allá tenemos a un monito y ya les vamos a estar dejando allí. Miren, ahí está el monito. Vamos a ver si quiere comer. Se están peleando por los huequitos. Ya ahí le puse. Vamos a ver. Miren cómo la miren. Ay, Dios. ¡Wow! ¡Qué locura! Botó una semillita que había ahí, una concha de algo. Él dijo, a mí no me engañen. Pero no le gusta, la está botando.
Miren, este lugar, el Monkey Jungle, fue fundado en 1933 por Joseph Dumont, un naturalista que trajo un grupo de macacos desde el sudeste asiático para estudiar su comportamiento en un entorno natural. La idea original era investigar cómo se adaptaban a un ambiente similar al de su hábitat natural, y a partir de este proyecto de investigación el lugar evolucionó hacia una atracción turística y centro de conservación. Y el lema del sitio, como pueden ver, hace bien honor a ello, porque el lema es: donde los humanos están enjaulados y los monos corren libres. Aquí van a encontrar varias especies de primates como macacos de cola larga, gorilas, tamarinos y titíes, lémures, y en total el parque cuenta con más de 300 monos. Aquí tenemos uno, por ahí van pasando otros, pero están como más hacia aquel lado de allá. Miren, para un niño esto debe ser súper divertido también, que de alguna manera, bueno, tienen contacto con la naturaleza, alejada de la ciudad. Ay, miren, el poco de monos ahí bañándose. Ay, qué fino. Miren, aquí tienen como para sentarse y apreciar a los monitos más de cerca. Y tienen peces koi. ¡Qué locura! Miren qué bonito. Claro, y por ejemplo, a los monitos no se van a venir por aquí porque no van a ir a meterse al agua para cruzar todo esto y llegar hasta nosotros. Miren el poco de pececitos que hay allí. Allí les están lanzando comida, miren ahí. Y es que cómo no hacer un sitio así en The Redlands, que está ubicado, como les comenté, en el suroeste del condado de Miami-Dade, que es una región que se siente como si estuviera a años luz del ajetreo urbano en la ciudad. Aquí, en lugar de rascacielos, encontrarás campos de cultivo, granjas de caballos y vida silvestre como esta. Y es que en estas tierras la vida cotidiana gira en torno a la naturaleza y a la autosuficiencia. Bueno, nosotros terminamos el recorrido Monkey Jungle. Muchos de los animales sí que están como al aire libre, pero hay otros que no. Algunos monitos que sí están como en su jaula. Ya depende de ustedes si lo que vieron en este video les resultó que valió la pena. Nosotros vamos a nuestro siguiente punto. Bueno, fíjense que hemos estado recorriendo ya un rato de carretera y lo que vemos son casas enormes, más maquinaria de campo. Fíjense que no hemos visto comercios, o sea, no hay comercios pequeños, no hay tiendas, no hay centros comerciales, no hay gasolineras. Aquí prácticamente solo es área residencial. Por eso es que nadie tampoco quiere venir a estos lados, porque no va a conseguir mucho empleo, o sea, no van a haber muchas fuentes de empleo que tener. O si vas a venir a vivir aquí, tienes que tener en cuenta que vas a tener que trabajar, al menos en el Doral, quizás es lo más cerca que hay de las Redlands, que está a 25 minutos más o menos en carro. De resto, aquí lo que vas a encontrar es monte y culebra, como decimos en Venezuela. Llegamos al siguiente punto, amigos míos, y es esto de aquí. ¿Por qué viniste aquí, Gabriel? ¿Por qué estás en este terreno desolado con un par de empleados usando una maquinaria por allá? Bueno, es que este sitio es muy famoso y es Canalsbury Farm. Aquí lo famoso son probar los rollos de canela. Son súper conocidos en The Redlands, pero es por temporada. Aquí es de noviembre a abril que pueden hacer o tener esa experiencia, recoger fresas frescas, y tienen que probar también los productos de panadería, o eso pues recomiendan. Aquí ya está comenzando a crecer la fresa, miren eso allí, pero obviamente todavía les falta muchísimo. Vinimos muy temprano, la verdad, pero quería mostrarles el sitio, por lo menos los alrededores, y además las casas que hay en toda esta calle de aquí. Échenle un vistazo cuando vengan porque son impresionantes de hermosas. No se preocupen por el tema de las direcciones si quieren venir en alguna oportunidad, porque se las voy a dejar justo en la descripción de este video. Y por cierto, ya que van a echar un vistazo por ahí abajo, verifiquen que estén suscritos a este canal de YouTube si este tipo de videos son de su agrado. Es la única manera de apoyarnos, es totalmente gratis. Si me están viendo desde la televisión, que es muy probable, se meten a YouTube, ponen Gabriel Herrera y verifiquen que estén suscritos, porque muchos ven mis videos porque sale recomendado cuando entran a YouTube directamente, porque se la pasan viéndolo, pero no están suscritos. Vayan y suscríbanse en el botoncito rojo. Miren, de verdad de admiración ese trabajo, porque yo tengo allí 5 minutos, no sé, no llego a 10 minutos afuera para grabar y hacer las tomas, y miren cómo estoy sudado y no aguanto el calor y vengo del aire acondicionado del carro, pero o sea, es impresionante el sol de la Florida. Empiezo a entender muchas cosas. Hay unas casas que son increíbles de ver. Miren esa de ahí, esto parece una mansión de esas de Hollywood y están aquí. Vean eso, qué locura, parece como más bien un complejo vacacional. Otro
lugar imprescindible al que pueden venir es Fruit and Spice Park, que es como especie de un jardín botánico donde van a poder ver una infinidad de frutas y vegetales y todo lo que es una pequeña granja de este tipo, además de, bueno, espacios verdes por todos lados. Bueno, los actualizo con los precios. Los adultos a partir de 12 años es $15, los niños de entre 11 a 6 es 8 y los menores de 5 años son gratis totalmente. Los tours, el Garden Tour es a las 11 de la mañana gratis y a la 1:30 también, y un tour pero para probar las frutas vale $15 al mediodía y a las 3 de la tarde. Pero lo que más me gusta es los alrededores. Vean toda esta grama, vean todos estos espacios verdes, vean toda esta tranquilidad. No sé, me encanta toda esta zona. Bueno, amigos, cosas que pueden conseguir así en medio de la carretera de repente. Nosotros nos paramos justo aquí y de repente me conseguí con este puestico donde te venden plátanos, pimentones, lechugas, tomates, mandarinas. Ah, puedes comprar mandarinas. Miren, tienen manzanas, tenemos papas, tenemos cebollas, tenemos limones, calabazas, ajo. Claro, aquí depende de la temporada, van a conseguir algunas cosas, otras no. Algunas van a ser de la granja, otras no. ¡Nah! ¡Guara de aguacate! Apenas me lo trajeron eso, todavía falta unos 2, 3 días para que madure. Eso le iba a decir, yo me voy como en 4 días, 5 días y estar antes de irme, ¿verdad? Sí, sí. ¿De qué parte es usted? De México. ¿De México? ¿De qué parte? Ah, ¿hace cuánto que está aquí? Aquí llegué en 1977. ¡Wow! ¿Cuántos años tenía? Como 22, 23 años. 23 años. ¿Y qué lo trajo para acá? A trabajar. ¿Y el mayor de los trabajos que se consigue aquí es relacionado a la agricultura? Sí, sí, hay muchos ¿Sí? más otras cosas. Mire, dígame algo, ¿cuánto cuesta este cuarto que están rentando? Eso está por 900. 900 cuesta rentar un cuarto por acá. Sí, pero eso ya incluido luz y agua. No todos los servicios. Que pagar, todo, sí. Y si uno quiere rentar un apartamentico pequeño, una casa pequeña, más o menos, ¿cuánto está? Hay varios diferentes precios, pero está carito en las rentas ahorita. Pero que como 1500 por allí. 2 cuartos y cocinita y todo eso está por 2000 y algo. Ok. ¿A cuánto le debo? 8 pesos. 8 dólares. No pierde el peso. No, pues en México son pesos. Deme 10. Seguro. Seguro. Gracias. Muchas gracias a usted. El Señor me le devuelva el 1000 por 1. Amén. Mi Dios, tú me diste la vida y sanaste la herida que el pecado me causó. Son estas las experiencias que me encantan tener cuando uno viaja. No es visitar una ciudad costosa, no es visitar un centro comercial, un parque temático, lo que sea. Es esto, es el contacto con gente tan agradable como el señor Humberto. O sea, la verdad es que eso no tiene ningún tipo de precio. Vimos un poco de cómo es la cosa aquí en The Redlands. Fíjense, él tiene añales viviendo acá. No por ser una parte alejada, ¿no? Vamos a conseguir quizás precios muy baratos. Un cuarto, $900. Eso está así en cualquier parte del mundo. Entre los alquileres han subido una barbaridad y a lo mejor yo hubiese pensado que un cuarto podía estar aquí en ¿qué? $100, $200, pero no, 900. Eso es una locura, pero bueno, es la realidad. Y imagínense pagar esos precios en estos lugares donde no hay muchas fuentes de empleo, como nos dice el señor Humberto, que más que todo es la vida de campo, ¿no? Y el trabajo de campo. Él ya está retirado, pero con este puestico pues sigue saliendo adelante. Los jóvenes que tienen una carrera pues ya no se quedan aquí, se van. Nadie quiere venir para acá, muy poco, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad de estos lugares alejados y el por qué nadie quiere venir a vivir a esta parte de Miami. Por cierto, si quieren venir a donde está el puestico del señor Humberto, está súper fácil. Desde el último punto, desde el Fruit Spice Park and Spice Park, en lo que salen, porque hay una sola salida, en lo que salen van a cruzar a mano izquierda y van a seguir derechito hasta ver el puesto del señor Humberto, porque eso está aquí a la vuelta de la esquina, o sea, está aquí a 150 metros, 200 metros, está ahí mismito, lo van a ver a mano derecha, camino hacia el siguiente punto que vayan a ir. En este caso nosotros vamos a ir a Ryan is Here, que también es muy famoso de la zona. Vamos a ver qué tal está allá. Vienen y apoyan al señor Humberto, que además les toca una buena serenata. Amigos, ya hemos llegado al icónico y famoso puesto
puesto de frutas. Robert is here, fruit stand. Este es un punto muy bueno para terminar el recorrido que hemos estado haciendo el día de hoy, porque acá puedes comprar frutas tropicales, puedes probar deliciosos batidos, puedes visitar una granja que tienen aquí de animales y pues para pasar el final del día pues está perfecto si quedaron totalmente deshidratados y cansados de todo ese recorrido. Miren, tenemos algunos tractores por aquí, pero bien viejos, no son ni de caucho, son de estos ruedas metálicas para que se incrusten en la tierra y puedan agarrar tracción. Los tienen de adornos. Justo frente, miren todo el complejo de casas que están haciendo nuevas allí, miren eso. Miren, girasoles a $15, 2 por $25. Caro los girasoles, ¿no? Miren, tenemos patillas, tenemos aguacates a $3.50 cada uno, $1.5 cada uno, me imagino. Aguacaticos, pero nosotros se los compramos ya al señor Humberto, Y así te que... digo algo, el señor Humberto tenía mejores precios. Por ejemplo, esta bolsa de las mismas mandarinas que proceden del mismo lugar están en 9 la bolsa. Traen 9, o sea que cada mandarina está en $1. Este aguacate cada uno cuesta $3.50. Y aquel aguacate son como 3 de estos, 2. Exactamente. Yo llevé 3 tomates así. Entonces el señor tiene mejores productos y amplios. Y a mejor precio, señor. Pero bueno, simplemente les muestro aquí para que ustedes también vean las diferencias que hay. Esto es, miren, patilla o sandía ya picadita y bien fría con este calorón. Los jugos, las milkshake, jugos frescos que pueden aquí comprar también. Aloe vera, limones, limoncitos pequeños, limones grandes. Esponja de mar, miren, Boga Esponja. Venden a Boga Esponja aquí. Nunca había visto la esponja de mar. Así al natural. A ver. ¡Ay, qué raro! Es una esponja. Bueno, ¿tú sabías que por qué Bob Esponja estaba en el mar? Por eso. Claro, yo sé. ¿Tú no sabías? No, súper recientemente. ¿Lo supiste recientemente? Miren, te venden fresas $3.95 o 3 por $10. Oye, la fresa estaba bien barata, ¿eh? Sí, porque es un envase grande. Está súper barata. Miren el envase. Es bastante grande. Llevamos una. No sé si tú quieres. Lleva, pues. También, miren, venden la piña ya picadita. Ajaciada. Ve, miren el envase. No está nada mal, ¿eh? $3.50. Nada mal. Tienen jengibre, tienen ajo, tienen todo tipo de vegetales, de frutas, de hortalizas. Y además el lugar está bien chévere. Me gusta mucho el sitio. Se ve bastante casero todo, ¿no? Miren, también tienen miel. Miren, miel con canela, miel con jengibre, miel con mango, con raspberry, con pera, con aguacate. Qué combinaciones raras de miel hay aquí, ¿eh? Miren estos potes de miel. Miren esto. Estos son casi 4 litros. Es un galón, casi 4 litros de miel, pero no dicen los precios, la verdad. También te venden el tajín, tienen el chamoy. Para las frutas eso es genial y perfecto. Miren qué brutal. Miren las avestruces. Tienen chivitos, tienen cabritas, gallinas, gallos, cabras. Miren, por allá tienen patos, tortugas. ¡Ey! Está bien chévere esto, ¿eh? Aquí es donde más animales hemos visto. Aquí va la tortuguita. Miren el chivito. Miren los gansos allá al fondo. Bueno, sin duda esto ha sido una experiencia bien diferente. Nunca imaginé tener una experiencia como esta, por lo menos no viniendo a Miami. No, realmente es otra cara. Yo asociaba Miami con mall y con outlets y cosas Sí. así, pero esto es Con compras así descontroladas, capitalismo salvaje. para el que tenga niños o que venga muy seguido, otra versión, de otra disfrutar. cara. Dedíquenle sí por lo menos la tarde entera. Porque nosotros estuvimos bien rapidito, pero si ustedes están con sus niños, se paran más, comen, que si no sé Salir qué. muy temprano. Sí, o salir temprano. Si salen a eso de las 10 de la mañana, yo creo que ya para el final de la tarde están listos. Dejen un día para esto. Y tampoco crean que pueden tener mucho rato. Muchos de los lugares son hasta las 6:30 también, Sí. entonces. Y les recomiendo venir los fines de semana porque como vieron durante nuestro recorrido no había mucha gente, a menos de que sean de los que prefieren ir a los lugares más vacíos, también es recomendable entonces venir entre semana. Sí que la temporada alta quizás comienza a partir de noviembre, por lo que muchas otras granjas están más abiertas y disponibles, así que dependiendo de la época en la que vengan van a haber más o menos gente. Esperamos que como nosotros hayan disfrutado de este día al aire libre. Así es, y conocer un poquito más de la vida rural de Miami, un lado bastante desconocido seguramente para muchos, y que sepan que también este paraíso existe, donde el campo y la tranquilidad son los protagonistas. Ahora sí quisiera saber en los comentarios qué te parece este sitio. ¿Vendrías a vivir a The Redlands o prefieres irte a la ciudad a más oportunidades de trabajo, a más diversidad en muchos aspectos? Dímelo en los comentarios. Recuerden suscribirse a nuestros canales, los van a tener en la descripción de este video, tanto el de Angie como el mío, y nos pueden seguir a detalle en nuestras cuentas de Instagram, Gabriel Herrera _. Y Angelina acá. Así que amigos, desde aquí, desde la Miami rural de campo agrícola, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Bye.